En este video tal cual vamos a crear una colección completa de NFTs preparada para la red de Solana. Eso quiere decir que va a tener sus atributos, va a tener su metadata y va a tener todo listo para esta red. Es diferente a la de Ethereum o a la de Polygon, así que es muy interesante lo que vamos a ver en este video. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal cripto. Este es el segundo video de esta serie de creación de NFTs en Solana. Como siempre en este tipo de tutoriales te recomiendo que veas el video completo para saber exactamente qué es lo que vamos a estar haciendo, para después hacer los pasos uno por uno junto conmigo y así no tengas ningún error. Igualmente aquí arriba en las tarjetas te voy a estar dejando el link a la serie completa para que no te pierdas ningún video. Recuerda que vamos a estar ocupando herramientas del video anterior, así que definitivamente te recomiendo ver la serie desde este link. Pero bueno, ya estamos más que preparados para comenzar con el tutorial y lo primero que tenemos que hacer será descomprimir el archivo que descargamos en el video anterior. El archivo se llama Art Engine, es un zip. Vamos en este caso a darle doble clic para que se descomprima y ya nos aparezca este folder. Este archivo zip ya directamente nosotros lo podemos borrar porque ya no vamos a ocupar eso. Y si te das cuenta, aparte de esta carpeta de Art Engine, yo tenía ya aquí una que se llama Layers. En esta carpeta de Layers voy a tener todas las capas de mis NFTs. Como ya sabes, los NFTs básicamente son imágenes que van superpuestas una con otra, de forma que puedes crear muchas combinaciones. Entre más capas tengas, más combinaciones de NFTs vas a tener también. Entonces en esta carpeta de Layers básicamente lo que tienes que hacer es separar cada capa por su tipo y ponerlas en carpetas diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el background. Puedes ver que mi colección, por ejemplo, se llama Zombie Lightning, son de unos zombies atrapados en un rayo. Entonces aquí tengo todos los diferentes tipos de background que existen en mi colección. Si te das cuenta, aquí cada uno tiene un símbolo de un gato, símbolo de numeral, como le quieras decir, seguido de un número. Esto es muy importante porque esto mismo vas a tener que hacer tú con tus capas. Cuando pongas el nombre de una capa, despuesito vas a poner este símbolo y después el número de veces que quieras que esta capa aparezca en los NFTs. Por ejemplo, si tú tienes 10 NFTs y tienes dos tipos de fondo, uno quieres que aparezca 8 veces y otro quieres que aparezca 2, lo que tendrías que hacer sería al que quieres que aparezca 8 veces, aquí le tienes que poner el 8, al otro le tendrías que poner el 2, de modo que cuando lo sumes tendrías 10 capas, o mejor dicho 10 combinaciones diferentes, en donde una sería mucho más rara que otra. Entonces, por ejemplo, en mi caso mi colección estaba preparada para hacer 10.000 NFTs, de modo que si sumamos todos estos números al final obtenemos 10.000. Esto no tiene que ser exactamente preciso, así 10.000 tal cual, pero yo pienso que entre más exacto lo hagamos, pues mejor. El programa que te voy a enseñar va a sacar la rareza de nuestros NFTs según lo indiquemos con estos números, entonces es bastante importante que los coloques. Y otra cosa adicional que tendrías que tener en cuenta es que, por ejemplo, si tú tienes alguna capa que su nombre lleva dos palabras, la separes con un guión bajo, porque si la separas únicamente con espacio, el programa te va a dar un error. Lo malo de esto es que en la red de Solana este guión bajo sí va a aparecer. Si haces tu colección en la red de Ethereum o en la de Polygon, OpenSea no muestra el guión bajo. En este caso, en Solana, como tú puedes ver el NFT directamente en tu billetera, sí va a aparecer el guión, pero te digo, no puedes dejar simplemente un espacio. Y personalmente creo que se ve mejor un guión bajo que un guión normal. Pero bueno, entonces así es como tienes que acomodar tus capas. Recuerda, todo por carpeta, ya tienes que saber el orden en el que van. Por ejemplo, pues primero va el background, después, no sé, la imagen de tu personaje, después arriba le colocas accesorios para los ojos, le colocas sombreros, le colocas aretes, yo que sé, lo que tú quieras. Por si te sirve de algo, en el video de acá arriba yo muestro cómo es que acomodo las capas en Photoshop a fin de ver que queden exactamente donde las necesito y después las exporto. No creo que tenga mucho caso repetir el proceso, y en parte porque no todos diseñan sus NFTs en Photoshop. Pero bueno, cualquier cosa ahí te lo dejo, lo puedes ver. Y ahora sí vamos con lo más interesante, que va a ser crear nuestros NFTs a partir de estas capas. Para esto vamos a abrir nuestro editor de código, Visual Studio Code. Igualmente ya te mostré dónde descargarlo en el video anterior, y aquí lo que tenemos que hacer es abrir nuestro folder. Para eso, aquí en la barra superior vamos a dar clic en File y después en Open Folder. Vamos a buscar nuestro archivo. En mi caso se encontraba en Documentos, Curso NFT Solana, y aquí lo tenemos, Art Engine. Vamos a dar clic en Abrir y nos va a cargar lo siguiente, son estos archivos. Por cierto,
Quizá a ti te parezca un poco diferente. Aquí puedes ver que yo tengo unos símbolos y eso se debe a una extensión en particular que tiene mi editor de código. Si tú quieres que igual se muestren así, simplemente por estético, para que te guíes un poco mejor, aquí en Visual Studio Code vas a ir a la parte de extensiones y en este caso la extensión que ocupamos es la siguiente. La tengo un poquito más aquí abajo y se llama VS Code Icons. Aparte de eso, otra cosa que tengamos aquí realmente no se ocupa. Si tú quieres que se vea exactamente como lo tengo yo, pues tendrás que descargar todas estas extensiones. Aquí tenemos su nombre, las tienes que buscar y después le tienes que dar clic en instalar, pero como ya te digo, me parece que no ocupamos más que estas si es que quieres que se vean esos iconos. Pero bueno, voy a regresar aquí a la parte del explorador en donde tengo los folders. Voy a cerrar esta parte y lo primero que quiero que veas es que aquí tenemos una carpeta que se llama Layers. Puedo darle clic aquí, pero si te das cuenta no tiene nada. Lo que tenemos que hacer para que aparezcan aquí las capas de nuestros NFTs será copiarlas y pegarlas dentro de este folder. Yo aquí me regreso a donde tengo mis capas, voy a darle clic aquí, voy a copiar esto, mejor dicho, voy a duplicarlo. Me voy a quedar con la copia de las capas y esta que sí se llama Layers voy a arrastrarla al folder de Art Engine. Vamos a hacer eso. Obviamente ya hay una carpeta ahí, así que le voy a dar que la reemplace. Perfecto, ahí ya la reemplazó. Y si ahora regresamos al editor de código y abrimos Layers, aquí nos van a estar apareciendo todas nuestras capas. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a empezar a hacer los ajustes para crear nuestra colección NFT tal cual como la queremos. Para eso vamos a abrir el siguiente archivo, lo puedes encontrar en src y se llama config.js. Voy a darle clic aquí y me va a aparecer lo siguiente. Vamos a hacer esto un poco más para acá para ver todo de mejor forma y aquí vamos a empezar a hacer nuestros cambios según lo que necesitemos. Primero vamos a cambiar esta sección que tenemos aquí. Si te das cuenta, ya viene listo este archivo para que únicamente modifiquemos pequeñas cositas y no tengamos mayor problema. Por cierto, este archivo fuente, este código no lo realicé yo, lo realizó un youtuber de habla inglesa que se llama Hashlib. Si quieres ver su canal te lo dejo en la descripción de este video, así que todos los créditos son para él y bueno, nada más quería dejarlo claro. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestros ajustes y primero vamos a poner el nombre de nuestro proyecto, cómo se va a llamar nuestra colección. Yo le voy a poner aquí curso NFT Solana. Después vamos a poner una descripción de nuestro proyecto, yo la voy a dejar así tal cual y en este caso básicamente esto es lo que vamos a hacer en esta primera sección. Otra cosa importante, este código te sirve tanto para la red de Ethereum, de Polygon y también para la de Solana. Sin embargo, hay que cambiar algo muy importante en este punto y es esto primerito que tenemos aquí. Por defecto el código está hecho para Ethereum o para Polygon. Sin embargo, vamos a cambiarlo para Solana y para eso simplemente vamos a sustituir esta parte que dice ETH y le vamos a escribir aquí Sol. Únicamente eso. Lo que va a hacer eso será ingresar al código, a la metadata de nuestros NFTs, esta parte que es la parte de Solana, ya que en esta red necesitamos estos datos adicionales que en la red de Polygon o en Ethereum no. Entonces recuerda cambiar esto a Sol y después ahora sí vamos a bajar a la parte que te había indicado y vamos a cambiar los siguientes datos. Primero aquí vamos a poner nuestro símbolo. Este se recomienda que sea muy corto, por ejemplo Bitcoin tiene BTC, por ejemplo Solana tiene Sol o por ejemplo Ethereum tiene ETH. Tú necesitas poner un símbolo para tu colección. Por ejemplo yo le voy a poner aquí C de curso y después Sol, C Sol, que es de curso Solana. Ahora más abajo le vas a poner el porcentaje que tú quieres recibir de las ventas del mercado secundario, es decir, las regalías que vas a estar recibiendo cuando alguien venda un NFT que sea de tu colección. Y en este caso, mientras realizamos el proyecto en Ethereum o en Polygon, este tipo de valores los configuramos directamente en el marketplace donde queremos. En el caso de Solana ya viene directo en el código. Entonces aquí tienes que establecer qué porcentaje de la venta quieres para tus regalías. Me parece que no puedes poner más del 10%. En este caso yo el código te lo dejé para que recibas el 5%, pero tú puedes ajustar este valor, únicamente tienes que cambiar esto. Y aquí te dice que por ejemplo si tú colocas 1000, eso va a equivaler al 10%, entonces 500 equivale al 5. Tú aquí únicamente tienes que seleccionar el valor que más se ajuste a lo que tú quieres. Ya que tenemos eso, nos vamos a enfocar en la siguiente parte y es a dónde va a ir todo el dinero de las ventas de los NFTs cuando la gente minte el suyo en su venta inicial. Entonces es muy importante que reemplaces
haces esta dirección y evidentemente, obviamente tiene que ser una dirección de Solana, eso es muy importante. Entonces para eso vamos a ir a Google Chrome, aprovechando hago un poquito de promoción y aquí te comento que si tú quieres ver los videos antes que nadie, es decir, yo programo estos videos para que se publiquen en una fecha determinada, pero si tú quieres ver los videos en cuanto los suba a la plataforma de YouTube, puedes volverte socio del canal. Aquí tenemos las membresías y los beneficios que te dan. Esto me ayuda a seguir creando este tipo de contenidos. Pero bueno, a lo que íbamos aquí, lo que tenemos que hacer será abrir nuestra billetera de Phantom, vamos a desbloquearla y aquí lo que vamos a hacer será copiar nuestra dirección. Ahí nos dice copiado, vamos a regresar a Visual Studio Code y aquí vamos a pegar esa dirección. Abajo de eso vamos a elegir el porcentaje que queremos de las ganancias, que en este punto pues será únicamente del 100%. Si tú quieres agregar otra dirección para que se repartan los ingresos, por ejemplo, si tú tienes un equipo de trabajo y quieres que a cada quien le toque cierta cantidad de ese dinero, tendrías que copiar esta sección, control C por ejemplo, bajamos, control V y aquí poner la siguiente. Es muy importante que repartas este porcentaje y que al final cuando lo sumes dé un 100%. Entonces, por ejemplo, si yo aquí pusiera 2, pongo 50 para uno y 50 para otro, o por ejemplo 80 para uno y 20 para otro, pero al final cuando hagamos la suma tiene que dar el 100%. En este caso pues yo únicamente voy a dejar aquí una sola dirección, así que lo voy a dejar de la siguiente forma y ya con eso tenemos esta sección lista. Más abajo vamos a llegar a la parte de las capas y cuántos NFTs vamos a querer en nuestra colección. Por defecto el código ya está para crear 10.000 NFTs, en este caso para este tutorial únicamente voy a crear 10 y aquí abajo es donde tenemos que agregar nuestras capas. Tienes que tener en cuenta que estas capas tienen que estar ya en el orden que las necesitamos, en donde al principio vamos a tener la capa que va al fondo y al final vamos a tener la capa que va hasta arriba, de modo que es muy importante que las pongas según el orden que llevan. Otra cosa igual a tener en cuenta es que este nombre que ves aquí es el nombre que corresponde a nuestra carpeta de estas capas en particular. Por ejemplo, si me voy a Layers, puedes ver que aquí tengo Background, ese mismo nombre es el que aparece aquí. Tengo uno que se llama Light Color, es el nombre de la carpeta que ves acá. Entonces fíjate muy bien en que el nombre esté bien escrito. Tú si tienes aquí más carpetas o menos carpetas, las puedes agregar o las puedes eliminar. Simplemente lo eliminas y no tendrás ningún problema. Si quisieras agregar otro, pues igual copias esta línea, control C, das un espacio, control V y nada más le cambias el nombre. Así que puedes modificar esta sección a tu gusto, o mejor dicho, a tus necesidades según lo requieras. La siguiente parte que tenemos aquí abajo es para hacer un shuffle, es decir, cuando tú crees tu colección de NFTs, puedes cambiar este valor de true a false. Si está en false, va a crearte los NFTs en orden. En el caso de Solana, los NFTs empiezan con el número 0. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si haces la red en Ethereum o en Polygon, los NFTs tienen que empezar con la numeración desde el 1. Si quieres que el programa haga los NFTs en orden, aquí lo que tienes que escribir sería false. Si por otro lado quieres que los NFTs los haga revueltos, aquí lo que tendrías que hacer sería dejarlo como true. Yo sinceramente lo que te recomiendo es que lo dejes como true para que las combinaciones de estos NFTs sean más espontáneas. Pero bueno, a pesar de que te recomiendo eso para el tutorial, únicamente para ver cómo es que va funcionando, yo lo voy a dejar aquí en false. Perfecto, ya tenemos esa parte. Luego lo siguiente, igual muy importante, será esto, y esto se refiere a la medida que va a tener tu imagen. Entre más alto sea este número, más pesada y de mejor calidad va a ser tu imagen. La cuestión aquí es que no necesariamente una mejor calidad de tu imagen va a ser mejor para ti, y la razón de eso es que subir las imágenes en la red de Solana tiene un precio. Entonces, entre mejor encuentres el balance para tu imagen, te va a convenir más. Yo, por ejemplo, aquí este código lo hice pensando en la red de Polygon y yo le dejé un valor de 800. Tienes que tener en cuenta que este valor tiene que ser el mismo aquí que el mismo acá para que tu imagen quede con la misma proporción, que quede un cuadradito. Entonces, por ejemplo, yo aquí para la red de Solana incluso le pondría un 500 o un 600, que eso va a ser una imagen de menor calidad, pero que igual me parece que nos sirve, y eso sí, la imagen va a ser muy ligera. Ahora, una pregunta importante en este punto sería ¿cuánto me va a costar subir mi colección de NFTs? No sé, si es que por ejemplo mi colección es de 100 piezas, de 1000 piezas, de 10.000 piezas, ¿cuánto es lo que voy a gastar en subir esta colección? Para sacar un aproximado tenemos estas páginas. Voy a regresar aquí a Google Chrome y te voy a mostrar lo siguiente.
tenemos esta página que va a calcular el fee de la transacción por subir nuestra colección. El enlace, como siempre, lo vas a encontrar en la descripción, y aquí lo que tenemos que colocar es el tamaño de nuestra colección. Por ejemplo, en este caso, la colección que vamos a estar subiendo en este curso es de 10 NFTs. Voy a dar clic aquí en Calculate y me aparece lo siguiente. Para esta configuración, el costo que nos arroja es de 0.02 solanas. Adicional a esto, vamos a tener que dar clic aquí en este enlace Archwave Calculator, que Archwave es en donde se va a estar alojando la información de nuestros NFTs. Entonces aquí, para tener un mejor aproximado del precio, tenemos que ingresar el peso aproximado también de nuestros NFTs. Entonces esta página la vamos a ocupar en un momento, ahora que te muestre cuánto va a pesar cada NFT con la configuración que acabo de poner. Así que vamos a regresar a nuestro código y entonces vamos a dejar esto en 500 y 500. De momento, estos son los ajustes que vamos a estar haciendo. Es muy importante que guardes los cambios, entonces te vas a ir a File y vas a dar clic en Save. También puedes hacer Command S o Control S si estás en Windows. Voy a dar clic entonces en Save. Con esto ya se guardan los cambios, y entonces aquí viene lo más interesante de todo, que es crear nuestros NFTs. Para eso vamos a hacer clic en la barra superior que tenemos aquí en Visual Studio Code, en la parte de terminal, y luego vamos a seleccionar nueva terminal. Esto nos va a abrir lo siguiente, y aquí vamos a tener algo similar. Obviamente cambia dependiendo de tu equipo. En mi caso, pues esto me aparece según mi computadora, pero a ti te va a aparecer algo un poquito diferente. Pero bueno, lo importante aquí es que vamos a correr los siguientes comandos. Muy atento, vamos a escribir npm install, oprimimos enter y vamos a esperar un poco a que se termine de instalar todo esto. Esto nos va a crear aquí una nueva carpeta. Voy a minimizar esto. Me aparece lo siguiente, siempre aparecen vulnerabilidades y ese tipo de cosas, pero no le hagas mucho caso. Lo importante es que corras este comando. Ya aquí cerramos todas las carpetas, y después de hacer el npm install vamos a poner el siguiente comando. Vamos a escribir en la terminal node.index.js. Una vez que tenemos esto, vamos a oprimir enter, y esto va a hacer completamente la magia de crearnos nuestros NFTs. Puedes ver ahí cómo tarda un poquito en cargar, y si te das cuenta, aquí al lado en la barra lateral nos hizo una carpeta que se llama build. Si te das cuenta, aquí nos van apareciendo estos datos, y es que va creando cada NFT, como te había dicho, empezando por el 0 para una colección. En este caso le pusimos de 10 NFTs. Tú incluso desde este punto puedes abrir la carpeta de build y te aparecen estos dos archivos, images y JSON. Si tú abres la de images, vas a ver cómo se van agregando los NFTs uno por uno. Justo en este momento acaba de terminar los 10, y tú, desde que se están creando, tú puedes entrar aquí a ver los NFTs que te creó. En este caso, este por ejemplo sería mi NFT número 1, y si sigo avanzando puedes ver las demás combinaciones que nos va creando. De hecho, parece que quedaron bastante bonitos. Me gusta mucho al menos estos dos primeros. Y bueno, lo importante es que aparte de las imágenes, nos creó esta carpeta que dice JSON. Estos archivos JSON contienen la metadata de cada NFT en particular. Si te das cuenta, yo estoy aquí en el NFT número 1, y si me voy al JSON número 1, vamos a ver los atributos en esta parte, todos los atributos que tiene este NFT con esta imagen. Puedes ver, por ejemplo, el background, que era azul, el tipo de color, el tipo de línea, el tipo de boca que tiene, de ojos. Aquí están todos los atributos que tiene cada NFT. Y ahora, como corrimos el programa para Solana, abajo de esto vamos a ver lo siguiente, y tiene que ver con el pago de las ventas por este NFT. Aquí dice que el 100% del pago va a ir para la billetera que acabamos de configurar, que pues en tu caso obviamente va a ser la tuya, y esto aparece con cada imagen, con cada NFT. Aparte de eso, si tú vas a la parte de arriba del código, puedes ver que tenemos esta línea, y es la que configuramos en cuanto a las regalías por las ventas del NFT. Y bueno, algo que habíamos checado hace ratito era el peso de cada NFT. Vamos a regresar aquí a nuestra carpeta donde tenemos Art Engine, Build, Images, y aquí tenemos nuestros diseños, nuestras imágenes. Vamos a dar clic en el primero y vamos a ver cuánto pesa. Puedes ver que con 500 y 500, bueno, voy a abrir la imagen y puedes ver la calidad. Vamos a ver, no es muy grande, tampoco es muy chica. A mí me parece que está bien. Si la abro en tamaño completo, obviamente se empieza a pixelear un poco, pero para un NFT me parece que está bien. Entonces, para que te des una idea más o menos de cuánto pesa una imagen con los valores de 500 y 500 que agregamos anteriormente, puedes ver que su peso de
esta es de 93 kilobytes, de la segunda es de 97 y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo busco aquí uno que tenga un fondo con más cosas, puedes ver que esta pesa 370 kilobytes. Entonces, más o menos, si sacamos un promedio, yo podría pensar que aproximadamente estarán en unos 150 kilobytes en total cuando hagamos la recopilación de todos. De modo que aquí, si regresamos a Chrome, vamos a poder sacar el precio aproximado de nuestra colección. Para esto, aquí ya bajando, vamos a poner que, por ejemplo, cada imagen va a pesar 150. ¿150 qué? Aquí abajo lo seleccionamos, 150 kilobytes. Vamos a dar clic en Calculate y nos va a dar los costos por subir esta imagen a Archway. Entonces puedes ver, por ejemplo, aquí el dato. Lo que nos va a importar seguramente es esto en dólares, cuánto es lo que nos cuesta cargar cada imagen. Aquí podemos ver que el costo es muy bajito porque la imagen pesa muy poco. Ahora, esto es nada más de una imagen, pero si tenemos una colección de 10 NFTs y cada uno pesa aproximadamente 150 kilobytes, entonces en total tendríamos 1500 kilobytes multiplicando pues los 150 por los 10 NFTs. Vamos con estos valores a darle clic en Calculate y aquí podemos ver que cargar esta colección específicamente va a costar aproximadamente 0.013 dólares. Es muy importante que cheques aquí los costos por subir tu colección a Solana. Tienes que tener muy presente esto para saber exactamente, o más bien aproximadamente, cuánto es lo que vas a gastar y cuál es la medida ideal para tu colección de NFTs, de modo que no te salga tan cara pero al mismo tiempo se vea bien. Aparte de eso, me gustaría mostrarles, aquí voy a cerrar esta parte y me gustaría mostrarles en Visual Studio Code unas particularidades muy interesantes de este código que tenemos. Si nos vamos aquí a la barra lateral, voy a cerrar estas carpetas para que se vea un poco mejor esto, y aquí tenemos una carpeta en particular que se llama Utils. Estas son algunas utilidades que tenemos en este código. Por ejemplo, si a ti por alguna razón no te generó la metadata de tus NFTs cuando lo creaste, puedes correr este comando generate metadata, de forma que te va a crear aquí en build, en JSON, este archivo que recopila la metadata de todos los NFTs. Así que si te llega a pasar que no te sale el archivo, aunque me parece que en este caso no lo ocupamos, ahí tienes el comando. Tenemos otros comandos muy interesantes, como por ejemplo este, el de Pixelate, que nos va a crear nuestra colección en píxeles, como por ejemplo CryptoPunks. Entonces, para correr alguno de estos comandos, lo que tenemos que hacer es irnos a la terminal y escribir lo siguiente. Vamos a poner node utils, refiriéndonos a nuestra carpeta, slash, en este caso va a ser pixelate.js. Perfecto, ya que lo tenemos, vamos a oprimir enter y vamos a ver qué es lo que pasa. Si te puedes dar cuenta, nos creó esto de forma súper rápida y aquí en la barra lateral nos apareció una carpeta, Pixel Images. Vamos a abrirla, vamos a ver que tenemos estas imágenes, evidentemente tienen la misma metadata y en este caso pues se ven extremadamente pixeleadas, y eso se debe a que aquí en configuración nosotros podemos elegir el valor de cuántos píxeles por pulgada vamos a querer. Bueno, no sé si es exactamente píxeles por pulgada, pero aquí configuramos esa parte. Vamos a bajar un poco en el código hasta llegar a la parte de píxel. Y aquí tenemos el ratio de píxeles. Entre más aumentemos este valor, evidentemente mejor van a salir los píxeles. Por ejemplo, le voy a poner aquí 5 nada más por hacer la prueba. Guardamos los cambios, muy importante, y volvemos a correr el comando. Esto nos va a generar nuevamente los píxeles uno por uno. Y si le damos clic, vamos a ver ahora cuántos tenemos. Entonces también tú puedes ir jugando con estos valores y ver cuál te queda mejor, o si es que directamente quieres lanzar una colección de píxeles, bueno, pues así es como lo puedes configurar. Aquí simplemente vas cambiando el valor, guardas, vuelves a correr el comando y ves cómo es que quedan tus NFTs. Cuando ya quieras hacer toda tu colección completa, simplemente aquí arriba en donde habíamos configurado el tamaño de la colección, cambias este valor y eso será todo. Aquí con 10 puedes ver la calidad de los NFTs, cada vez pues obviamente se van a ir viendo mejor y a la vez cada vez irán pesando un poquito más. Entonces esa es una parte bien interesante que tiene este código. Aparte de eso, pues tú puedes ir jugando con las diferentes utilidades que tenemos. Por ejemplo, tenemos preview. Vamos a correr ese comando node utils slash preview-gif.js. Por ejemplo, para OpenSea tú puedes subir una foto de perfil y esta foto de perfil puede ser un GIF. Yo realmente soy bastante nuevo
nuevo en Solana, pero si en Solana puedes hacer lo mismo, podrías crear tu GIF igualmente desde este comando. Vamos aquí a correrlo y vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí nos va a marcar este mensaje, y es que claro, dejamos por defecto seteado esto en 20, o bueno, así venía el código. Entonces lo que tenemos que hacer es configurar esa parte. Vamos a buscar la sección de GIF, vamos a ver en dónde es que se encuentra. Perfecto, aquí está número de imágenes. Entonces aquí pues no podemos poner 20 porque no hay 20, vamos a poner aquí 10, y aquí también puedes ajustar los valores en cuanto a la calidad y el tiempo en que tarda cada imagen en cambiar. Por ejemplo, con estos valores vamos a guardar los cambios, vamos a correr nuevamente el comando node-utils preview gif.js, vamos a ver, y aquí nos dice que ya lo preparó y que ya lo creó. Se encuentra en esta dirección que nos está marcando en build preview gif, ahí lo vamos a encontrar. Vamos a abrir esa carpeta en la barra lateral, aquí lo tenemos, preview de gif. Vamos a abrir el archivo y así es como nos va a aparecer. Puedes ir viendo cómo es que van cambiando las imágenes, y esto nos puede ayudar mucho al momento de publicar nuestra colección. Sin duda es una parte bien interesante que tiene este código. Voy a cerrar ya el GIF, y por último aquí lo que podemos ver es las rarezas que nos creó de nuestros NFTs. Aquí tenemos el comando rarity, entonces vamos a escribir node-utils, pero vamos a poner /rarity.js. Oprimimos enter, y aquí esto puede tardar un poquito dependiendo lo grande que sea tu colección, y básicamente aquí nos va a aparecer todos los porcentajes de rarezas que tienen nuestros NFTs según las capas. Por ejemplo, puedes ver que de esta capa aquí tenemos un porcentaje de rareza del 10%. Así puedes ver cada valor. Aquí te va a marcar todos los datos, de 1 de cada 10 también tienen igual esta capa, y así te puedes dar una mejor idea de cómo es que salieron tus NFTs si tu colección pues es muy grande y no puedes estar viendo uno por uno. Entonces súper interesante todos estos comandos. Ahora, una parte muy importante que tenemos que hacer aquí una vez que creamos nuestros NFTs va a ser la siguiente. Por cierto, el comando de node index, es decir, el comando que te crea las imágenes, en teoría solo deberías de correrlo una vez, y si es que ya tienes los NFTs como quieres, ya no lo corras otra vez. Puedes volverlo a correr, pero eso te va a generar otra vez todos los NFTs y todos los JSON que hayas creado. Entonces, a menos de que las combinaciones de tus NFTs no te hayan gustado por alguna razón, puedes volver a correr el comando, pero una vez que ya los tienes tal cual como los quieres, ya no lo vuelvas a correr porque te los generaría otra vez. Y esto puede ser bastante tardado si tu colección es muy grande, así que ten en cuenta ese punto. Ahora, lo que te quería mostrar, que es muy importante que lo hagamos, será lo siguiente. Aquí en la carpeta de build vamos a crear una nueva carpeta dentro, y a esta carpeta le vamos a poner assets. Vamos a oprimir enter y ya creamos esta carpeta. En la carpeta de assets vamos a meter primero todas nuestras imágenes. Vamos a dar control C para copiar, regresamos a assets y aquí las pegamos todas. Después de eso vamos a ir a la carpeta JSON. Vamos a seleccionar todos los archivos a partir del 0, este que dice metadata.json, no, los demás los seleccionamos, control C, regresamos a assets y aquí también los pegamos. Eso es muy relevante y va a ser bastante importante para nuestro siguiente video, en donde vamos a cargar nuestra colección ya en la red de Solana, así que te veo por allá.